Buenos días, el Instituto Veracruzano de la Cultura, a través del Centro Cultural Atarazanas, les da una cordial bienvenida a un capítulo más de esta serie, Lunes de Cocina. Nuestro invitado del día de hoy es el chef Pepe Ochoa, quien tiene una extensa y exitosa carrera en el arte culinario, en sus diversas facetas, tanto como chef, cocinero, como se dice él también, como empresario, así como también como capacitador y como divulgador de lo que son las cocinas tradicionales de Veracruz. Buenos días, Pepe. Hola, Bienvenido. ¿Cómo estás? bien, bien, pues eh, contento. Eso, siempre es bueno estar contentos, ¿verdad? A ver, platícanos cómo fue tu entrada a esta riquísima actividad del arte culinario. Y digo riquísima en cuando menos dos aspectos. Pues de la comida bien preparada es deliciosa. Y es una, creo que uno de los grandes placeres del ser humano. Y por otro lado, es riquísima en cuanto a lo que significa para el patrimonio cultural, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue que entraste a esta actividad? Bueno, te voy a empezar diciendo que cuando me refiero a, pues a todo mi trabajo que he realizado en favor de la gastronomía en el exterior, es decir, fuera de nuestro país, yo a eso le llamo muévele a la cazuela. ¿Por qué? Pues porque desde de niño, a mí mis primeros recuerdos es sentado en el patio de la casa porque la cocina estaba saturada. Yo soy de una familia como de anfitriona, como de recibir a la familia, como de fiesta, y entonces de repente se saturaba el fuego de la cocina y afuera ponían un anafre, una gran cazuela, me ponían una sillita y una cuchara de madera y le iban primero aceite español, decía mi abuela, que es aceite de oliva, y le iban echando ingredientes y me decían, tú nada más muévele a la cazuela. Y entonces, parece chistoso, pero es una forma de aprender a cocinar, porque tú estás viendo cómo, cómo en realidad tú eres el que cocina, ¿no? Y quienes picaban, que eran quienes sabían, quienes picaban, quienes iban agregando ingredientes, pues era lo que ahora es un ayudante de chef. Yo de niño nada más le movía la cazuela y así aprendí. Así empecé y afortunadamente con un paladar que quería conocer nuevos platos. Entonces, así fue mi trayectoria en el inicio y que a los 9 años, estando yo solo, hice mi primer pan de pastel, porque ya sabía yo cómo se hacía. Yo era el que al final me quedaba con la cazuela donde se batía toda esa masa que luego se convertía en un rico pan con natas de la leche de esa época, que salía una nata gruesesota, ¿no? Y decía mi mamá, porque yo le pasaba el dedo a la cazuela y me lo chupaba. Y hay un instrumento de la culinaria, que es para limpiar, que se llama miserable. Tú se lo pasas a la cazuela y queda limpio, o la cacerola. Entonces, así me decía, eres un miserable. Entonces, eso es más o menos eh, cómo Pepe Ochoa se inicia en esto de los fogones, desde chavo. Hay muchas, ¿no? Pero hay una que me encanta, cuando los empresarios de Monterrey, Nuevo León, eh, iban a regalar una gran cantidad de máquinas de hacer tortillas. Obviamente eso incluía también exportar desde acá, perdón, importar desde Cuba el maíz. Entonces, yo fui, eso fue una conexión
que se armó desde el Instituto Veracruzano de la Cultura. Eso fue en los 90s. En los 90s, ahora se dice del siglo pasado. En fin, eso es. Y entonces yo fui para enseñarles cómo se hacía el nixtamal, cómo se hacía la masa a partir de la harina de maíz, que mucha gente como que le tiene tirria, pero hay que aprender a hacerlo, y ya estés en Hungría, estés en Berlín, estés en Finlandia, las tortillas se inflan porque se inflan. Entonces yo fui a enseñar cómo se hacía eso, cómo es el tacto con esa masa, y hacer picaditas, hacer tortillas, y después, pues un día volví, porque teníamos un super amigo allá que era como nuestro hermano mayor, él y su novia de toda la vida, y entonces en el restaurante de al lado tenían una sección de tacos, y pues yo fui a ver, y regreso allá a la mesa sueca, le llaman ellos al buffet, mismo que ahora creo que ya desapareció con el bicho que el coronavirus. Y entonces se acerca el mero chef y nos pusimos a platicar, y me dice, bueno, le dije, ya vi que tienen tacos. Dice, sí, ustedes los mexicanos también tienen tacos, ¿verdad? Y yo, pues, humilde como soy, le dije, sí, también tenemos tacos, ¿no? Y luego regresé a la mesa con nuestro amigo, que era, entre otras cosas, el presidente de la Comisión de Turismo y Cultura en el Parlamento cubano, y en vida Fidel Castro lo hizo el héroe nacional de la educación. Entonces le conté, le dije, fíjate lo que acaba de pasar, y me dice, así somos los cubanos. Pero en esa ocasión que yo fui a enseñarles cómo se manejaba la masa de maíz, dentro de todos los eventos hice una cena en el Hotel Nacional, que es un hotel emblemático de la isla. Y el gran invitado mío, aparte de Enrique Núñez Rodríguez, era el vicepresidente de la Federación Mundial de Cocineros, Gilberto Smith Duquesne. Y era un señor, pues ya como rebasaba los 70 años. Yo lo fui a saludar, lo fui a invitar, hice que me firmara un libro que él, de su autoría, que él no tenía. Le dije, lo siento, pero nada más traigo así que ese compañero, tú me lo firmas, que me lo llevo. Ocupó casi toda la hoja, y entonces fueron a la cena, él y su esposa. Y estaba yo platicando con unas personas que estaban ahí cenando, y me llama la jefa de Relaciones Públicas para decirme que necesitaba pedirme un favor. Y entonces el favor era que yo le fuera a decir a Gilberto Smith Duquesne, eran las 10:30 de la noche, que ya no se sirviera ese conejo en salsa de cacahuate que yo presumo como un plato de la región de Huatusco, por ahí de Córdoba, Coscomatepec. Y le dije, oiga, pero la verdad es que en la cocina tenemos suficiente conejo. Y me dijo, no es la cantidad de conejo. Se trata de que este señor es una de las glorias de nuestro país. Y ya mire la hora que es, y ya se ha servido 3 veces su salsa. ¿Y cómo vas tú? Yo dije, ¿y cómo voy a decirle yo que ya no coma? ¿No? Total que dije, voy a ver qué puedo hacer. Y ahí me enfilo hacia su mesa, y él se levanta y va a donde estaba la bandeja de conejo. Y me acerco, y el cuate agarra la cuchara, me ve y me dice, coño, mi hermano, esto es un terciopelo para el paladar. Y dije, ay, pues que coma más. Se lo está diciendo un personajazo de la gastronomía a nivel mundial, ¿no? Pues esa es una anécdota muy bonita, es una de las flores para mi trabajo, ¿no? Hay más, pero yo te contaba esa del pilte, ¿no?
que es muy bonita. En fin, que en eso de andar en la gastronomía, pues uno se divierte mucho y uno disfruta mucho, dando alegría al paladar de muchos, dando a conocer quiénes somos nosotros los veracruzanos a través de la gastronomía, porque yo siempre digo que es importante cuidarla, porque a través de la gastronomía nosotros decimos, estos somos los veracruzanos. Hay un dicho muy viejo que dice, dime qué comes y diré quién eres. Y la gastronomía para nosotros es importante por la identidad, por todo lo que se siente cuando te ponen el plato, cuando se lo pones a alguien y te voltea a ver con ojos de agradecimiento. Eso es más o menos mi rollo así de anecdótico. Hay más, pero bueno, yo creo que hay más que hablar, ¿no? Bueno, yo primero quiero decir que yo lo que digo del acto de cocinar, yo, en mi primer evento fuera del país, que fue en el 94 allá en Buenos Aires, yo di una cena, conferencia de prensa, y estaban ahí directores de escuela, estaban editores de revista, estábamos sentados en una mesa como para 10, y alguien me preguntó qué era para mí el cocinar. Y entonces yo dije que cocinar es un acto de amor. La directora de una escuela me preguntó que si lo podía usar, le dije, es de usted este comentario, ¿no? Porque yo cuando estoy cocinando, lo que estoy haciendo es imaginarme a los comensales en la mesa, disfrutando, platicando y compartiendo. Yo siempre digo que no es lo más importante lo que estoy haciendo, ¿no? Lo más importante es lo que genera, ¿no? Y lo que genera es la convivencia humana. Y para eso hay que saber cocinar, para que la gente lo disfrute y empiece a cotorrear de las cosas que quiere hablar, ¿no? Entonces, eso para mí es el cocinar. Y con lo otro, pues es algo que disfruto mucho de saber como decía yo, hace poco, no sé, como 2 años que presenté el recetario de cocina de la familia Cházaro de Tlacotalpan, lo presenté en el Jardín de las Esculturas, y yo decía que ese era un documento con el cual por lo menos podíamos llegar hasta Bagdad. Esa es la gastronomía nuestra, es una gastronomía que ha abrevado de todos los que pasaron por aquí y los que han pasado, siguen pasando, y con la curiosidad, con el gusto veracruzano, se ha hecho la cocina nuestra. Y ojo, porque no nada más con los que han ido y venido, sino también con todas las vecindades que a lo largo de nuestro estado tenemos, ¿no? Nosotros somos vecinos de los tamaulipecos, somos vecinos de los hidalguenses, de los poblanos, hasta el sureste, ¿sí? Con Tabasco. Todos esos han aportado para que la cocina nuestra sea lo que es. Eso aparte de los recursos naturales, aparte de eso que ahora se está hablando también, de que aguas con los ríos, porque los ríos, si bien es cierto que vienen de repente de otros estados, escurren por Veracruz, ¿no? Y eso da un sinnúmero de recursos, tanto del agua como de las riberas, y por eso la riqueza de nuestra gastronomía, por eso nosotros podemos compartir
platos que, 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 que no tienen frontera, hablando de la Huasteca, por ejemplo, hablando de los platos del Totonacapan, que dicen, pero si aquí ya estamos en Puebla, ¿no? Porque la cultura gastronómica no tiene ese tipo de fronteras físicas, que aquí empieza, aquí termina Veracruz, aquí empieza Puebla, en fin, que nosotros afortunadamente hemos tenido todo ese tipo de convivencias que han redundado en eso que se llama la cocina veracruzana, que tampoco digo es la mejor cocina. La cocina mexicana es un abanico de cocinas que la forman, pero la nuestra a lo mejor es la que mueve ese abanico. ¿Sí? Y mira, nosotros tenemos una cocina que se nutre de nuestras raíces. No hay que olvidar que decían que a Moctezuma le servían 300 platos, ¿no? Pero más allá de eso, lo que sí está muy documentado es el pescado. El pescado y la conservación del pescado, que bajaban, los teúles se llamaban, bajaban el hielo del volcán para conservar esos productos del mar. Y entonces nosotros tenemos eso como base, y de repente llegan los conquistadores que el tema de los conquistadores yo lo trato muy a mi manera, ¿no? Y mira que podría tener, ¿cómo se dice?, motivos para decir, ay, a nosotros los negros nos trajeron en el barco como lata de sardinas, pero uno se tiene que sacudir todo eso para poder continuar. Entonces yo la gastronomía la veo desde mi punto de vista, y digo, de aquí trajeron todo eso que ahora se convierte en nuestra gastronomía, y que desde el 2010 resulta que ahora ya es patrimonio de la humanidad. Entonces nuestra gastronomía se nutre de, por ejemplo, ir a Tlacotalpan y ver todos esos dulces que se elaboran a partir de productos que aquí no existían, pero que ya son nuestros, ¿no? Yo mismo digo que la cochinita pibil, que es yucateca, es nuestra. Y tan es así que tú en el puerto de Veracruz vas a la tiendita y te venden el achote. Vas al supermercado y hay achote. En la esquina está el que vende tortas y tacos de cochinita pibil. En el restaurante venden cochinita pibil. Y eso quiere decir que es parte del gusto del paladar de nosotros los veracruzanos. Y más allá de eso, si tú piensas cómo eran las comunicaciones, los medios de transporte en otra época, que no se podía fácilmente atravesar ese cinturón que es el istmo de Tehuantepec, Tabasco, lleno de agua, la comunicación desde la península de Yucatán o desde Campeche era a través del mar. Y llegaban a Veracruz. Y ahí llegaba el tren también, ¿no? Y ya fue mucho después cuando pusieron el Mérida, el tren es el Mérida. Pero nosotros aprendimos de ellos, y en los libros antiguos de la cocina yucateca, el pescado a la veracruzana está como de ellos también. Así es un intercambio, y yo siempre que tengo la oportunidad en el extranjero, le doy su lugar de origen, pero siempre hay tacos de cochinita pibil. Y en el restaurante que en 1995 había sido el restaurante del año en todo Estados Unidos, cuando estuvieron los Olmecas en National Gallery, que yo hice un evento, ahí, como ellos maquilaban alimentos para un restaurante de cocina asiática, yo fui y revisé, y tenían cosas para hacer la cochinita pibil, pero no la conocían.
¿sí? Tenían el achote, tenían el jugo de naranja agrio, en fin, pero lo usaban para otras cosas. Y ellos tenían un horno de leña en la línea, se dice. ¿Qué es esto? Es un horno de leña frente a los comensales. Entonces yo dije, quiero hacer una cena de despedida, y también tenían hoja de plátano porque hacían comida asiática. Y entonces en una gran bandeja metí el cerdo, y como la onda era también medio mexicana, había cerveza mexicana, entonces esa fue mi despedida. Y después el embajador me mandó una carta de agradecimiento para decir cómo era el porcentaje de la comida de ese restaurante y la comida veracruzana que yo llevaba, y que como resultado de ese trabajo, los tacos de cochinita pibil ya estaban en el bar del restaurante. Red Sesh se llamaba, porque ya no existe, ¿sí? Es un restaurante maravilloso que estaba enfrente de la tienda de George de París, ese que se hizo muy famoso porque George Bush en una de esas entrevistas decía que traía un teleprompter, y él le echó la culpa a su sastre, que era George de París, que yo conocía además, ¿sí? Estas son las historias de la gastronomía de Pepe Ochoa, ¿no? Bueno, historias. Pero la cochinita pibil sí es yucateca, ¿sí? La jarana es de ellos, pero nosotros la hicimos nuestra, como hicimos nuestro el bacalao, ¿sí? Que lo desmenuzamos cuando los españoles solamente lo desmigan para hacer el zorropotum, que es una sopa maravillosa, ¿sí? Y entonces, así como el bacalao, así llegó el arroz, así salió el jitomate, así salió la calabaza, que aquí nada más la hacemos en tacha y que en Europa la hacen en puré, ¿no? Y que hacen en Italia le dicen zucchini, y eso es para mí el mestizaje, ¿no? El tener esa imaginación de que llegó este producto y se lo voy a poner. Pero no es, se lo voy a poner al nuestro, pero no es el resultado de la globalización. El mestizaje es el resultado de un proceso cultural largo. La globalización nada más lo que hace es traer y llevar productos, pero no hay un roce para que se dé ese proceso cultural del que yo estoy hablando, ¿no? Que va más allá de llevar y traer, va de la mano con la genética también, ¿no? Y si no, pues yo no sería de este color, ¿verdad? Y soy de tierra blanca, no de otro lugar. Que en la cocina albaradeña dicen ¿qué especias le pusieron? Y dicen, le pusimos especias finas. Entonces, a la hora de que dices, a ver, quiero ver qué es eso, lo hueles, y eso, si tú ves el fenotipo albaradeño, pues de repente, como le decía hace 20 años a Miguel Femar, que andábamos en Turquía, le dije, mira, ese parece de Alvarado, ese también parece de Alvarado, ¿no? Y entonces, tú hueles, volviendo a las especias finas, las hueles, y eso huele a una cosa que se llama Ras el Hanout. ¿Y qué es Ras el Hanout? Quiere decir la mejor mezcla de la casa. ¿De cuál casa? La que vende las especias. Entonces agarran esto y esto y esto y lo muelen, y eso es las especias finas de la cocina albaradeña, y es el Ras el Hanout de la cocina árabe mediterránea. Así es el mestizaje en la gastronomía, ¿sí? Porque hay que verlo así, porque si lo ves así como que aquí solo lo nuestro vale, eso es yo lo llamo el fascismo gastronómico, ¿no? Si uno no tiene esa capacidad de ver de una manera amplia la gastronomía, entonces no puedes hablar de ella, ¿no? De una manera así clara. Por ejemplo, con eso de los pescados, ¿no?
de los peces. Nosotros, como te decía, tenemos un montón de ríos que escurren a través de nuestro estado hacia el Golfo, y pues ahí hay vida, y de esa vida se alimentan todos los que viven en las riberas de esos ríos. Y hay, no solamente hay peces, también hay crustáceos, ¿no? También hay las famosas acamayas, que no las hay en el mar, sino que son acá del río. Y lo digo porque también hay quienes dicen, Veracruz no es solamente de pescados y mariscos. Claro que no solamente de pescados y mariscos, pero si tú escudriñas en los mercados de la montaña, vas a encontrar el pescado seco, que no lo hay en la costa, y no lo hay en la costa porque está fresco, ¿no? Y entonces acá, con el pescado seco, es otro sabor, y entonces surgen otras salsas que compiten realmente con ese sabor fuerte, que es el mismo sabor fuerte que tiene el bacalao que nosotros consumimos. Es un pescado seco, es un pescado que ya se curtió toda su masa muscular, y entonces necesita otra preparación. Pero si no lo vemos así, pues no lo podemos entender. La cocina nuestra tiene toda la base de la cocina prehispánica, pero ya está mezclada con toda la información que nos llegó, y eso fue pues como 350 años, ¿no? Todavía a finales del siglo XIX llegaron los alemanes, y surge los platos con cerveza, que son platos de la cocina mexicana, ¿no? Llegan los ingleses con toda esta onda del puerto de Veracruz, ¿no? Y viene también la influencia de la cocina inglesa, que se mete a nuestra cocina, y que pues consumimos salsa inglesa nosotros, ¿no? Y por ejemplo, en Navidad, fin de año, se hacen los famosos buñuelos de viento, que son postres que siempre huelen a Navidad, ¿no? Siempre huelen a fiesta, y los hacemos sencillos, simples. Los hacemos con queso, los hacemos con papa, los hacemos con plátano, y rallamos el queso holandés, y se mezcla, y a todos esos se les baña con miel de trapiche. Y nada más falta que llegue el mono blanco, o el son de madera, y los utrera y todo eso, ¿no? Y la tarima, ¿eh? Así es. Toda esta carga de los productos que fueron africanizados, ¿no? Que los productos locales se convierten en platos de la cultura africana. Y hablábamos del famoso mogomogo, ¿no? Que el cerdo pues no estaba aquí, el cerdo llegó, y pues con eso llegaron los chicharrones. El plátano tampoco estaba aquí, y llegó, y de repente pues los africanos ya en tierra continental lo ven, y se acuerdan que con eso se puede preparar un plato africano que en África se llama mofongo, ¿sí? Y me parece que en algún lugar del Caribe, no estoy seguro si es en Puerto Rico o en Santo Domingo, le llaman mofongo, porque en Cuba no. En Cuba tiene otro nombre que también es africano, pero que hace referencia a algo como puré, y se llama fufú de plátano, ¿eh? Y acá es el mogomogo, el machuco, entonces de lo que estoy hablando es esta aportación
que hacen los que llegaron, ¿no? Así como aportaron los españoles, ¿no? También los negros, y hay toda una gran gastronomía veracruzana con una raíz negra muy clara, ¿no? Estaba yo en una fiesta, a propósito de las fiestas patrias, en casa del embajador nuestro en Helsinki, en Finlandia. Y entonces eran dos fiestas. Primero era para, perdón, para los mexicanos residentes en el país. Pues yo sé que la fiesta es de tal hora a tal hora. Entonces, de repente le dije al embajador, oiga, embajador, yo creo que me voy a empezar a despedir porque la fiesta termina a las 8 de la noche. Me dijo, no, chef, a esa hora es para los residentes. Usted es el chef mexicano que tenemos de invitado y luego vienen los diplomáticos y usted se queda a la otra fiesta. Entonces, pues ya me quedé, ¿no? Y llegó el cónsul honorario de Perú y me lo presentaron a él y a su familia y me decía, ¿cómo se llama esa música de su país, que tan bonita, que tan sabrosa? Y yo le dije, pues, música ranchera. No, 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 no. Entonces dije, bueno, esto es diplomático, le dije, música vernácula. No, 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 no. Le dije, la música jarocha. Me dijo, esa es la música de su país, me dijo. Esa es la música que hace vibrar a los extranjeros también. Y, y, y bueno, esa es una música que es nuestra, pero que también es resultado del mestizaje, ¿no? Y, y, y lo otro es que me parece que todavía desde el año 2000, por lo menos en el 2011, vino una amiga húngara húngara de Hungría, no de los húngaros que nosotros conocíamos, ¿no? Que un día en los portales de Veracruz llegó la húngara y le dice a Valdivia, oye, te leo la mano, y Valdivia se la jala y dice, no seas chismosa. Entonces la húngara, 11 años después, me dijo, tus productos siguen en el mercado. Entonces, un 15 de septiembre, yo servía en el Hilton Buda, servía el cóctel del grito de independencia. Y de repente el embajador Jorge Chen, se llama, hermano de Gilberto Chen, que lo han de conocer todos los fotógrafos del puerto de Veracruz, me llama y me dice, oiga, yo sé que usted tiene 5 días libres. Y dije, bueno, ya le fueron con el chisme, porque yo me quería ir a Praga a pasear tantito y regresar, porque está muy cerca. Y me dice, yo sé que tiene usted 5 días libres y que se quiere ir a Praga, pero no le va a dar tiempo porque necesita sacar 2 visas, porque en esa época no me acuerdo el nombre del país, que es un paisito a la hora que se dividieron, pedía visa para los mexicanos, ahora ya no. Y entonces dice, y le quiero presentar a ese empresario de los alimentos que está muy interesado en que usted viaje al sur del país si es de su agrado, para ver si con lo que hay en el mercado usted puede poner por lo menos un plato para su empresa. Y entonces, pues viajé, me pusieron un chofer, viajé al sur, a una ciudad universitaria de 1000 años de antigüedad, una ciudad preciosa, y fuimos al otro día al mercado y pues estaban los chiles secos, había frijol negro. Y entonces yo pregunté, ¿no? Y dijeron, bueno, el chile seco, aquí es la paprika, ¿no? Y eso es parte fundamental y a lo mejor es algo que nos trajeron los mexicanos, eso no lo sabemos todavía. Pero nosotros decimos,
o es nuestro o lo trajeron los mexicanos a mediados del siglo XIX. Pero había frijol negro y yo pregunté, ¿y esto siempre hay? Me dijeron sí. Entonces yo me inventé unos adobos, así muy, muy de la cuenca del Papaloapan, y salieron 4 platos, y con los frijoles negros yo le agregué como un tazoncito ahí de frijoles negros refritos que la jefa de producción de la empresa me hizo repetir, ¿sí? Porque los probó y me dijo, ¿qué más le puso? Le dije, pues lo que vio. Me dijo, ¿los puede repetir? Le dije, claro, pero no, usted no se me distraiga. Entonces, porque tenía suficientes, los volví a hacer, los probó, se me quedó viendo y me dice, es como brujería, me dice la mujer. Y eran unos frijoles refritos nuestros, bien veracruzanos, ¿no? No tenían manteca de cerdo, tenían aceite de oliva, pero eran así, frijoles negros. Y esos porque tú me preguntas, ¿cómo lo ven? Bueno, en el 2011 por lo menos tenían 11 años en el mercado, ¿sí? Esos platos fueron aprobados poco después de que yo estuve ahí en el Festival del Maíz, porque ellos son grandes productores del maíz y muchas veces era el embajador nuestro el invitado a inaugurar ese festival. Entonces metieron esos, no sé por qué era importante que fueran aprobados en ese festival, y se quedaron 4 platos de la cocina nuestra, que no le pusieron cocina veracruzana, me dijo el embajador, porque me acuerdo que me habló un 29 de diciembre para felicitarme, para decirme que venía una carta en camino de agradecimiento, donde me hablaba de que los platos ya estaban en el mercado con una leyenda que decía auténtica cocina mexicana. Dice, no puede decir veracruzana porque eso como que no tiene mucha referencia, pero mexicana sí. Y en el 2011 vino Gabriela Bidinger, Gabriela Bidinger, y me dijo, tus platos siguen ahí, ¿no? Entonces, el paladar en el exterior es proclive a nuestra cocina. La cocina hay que saberla hacer para que otros paladares que no están acostumbrados a tanto picante lo puedan consumir, lo puedan disfrutar y puedan hablar de nosotros. Entonces, para eso hay que trabajar con la gente de allá. Yo siempre he viajado solo, siempre. Y entonces allá me ponen un equipo, y el equipo, la clave es que el equipo que es local dice hasta aquí de picante. Y ese es el éxito. Y entonces la gente puede disfrutar, porque yo en hoteles como los hoteles Hilton he puesto esquites, así en la carta, ¿no? Y los camarones al mojo de ajo, esos son camarones que se han quedado en varios lugares porque es una delicia. Y de repente cuando el chef dice, el chef del lugar dice, oye, queremos más camarones. Ah, pues pásenmelo, píquenme todo el ajo. Justamente en Budapest me dice el chef, sí, pero nada más los diriges, los va a hacer él. Y yo dije, ya chingaste, ¿no? Negro Ochoa, ¿no? Porque eso, a mí lo que me estaba diciendo es que ese plato se estaba quedando ahí. Un local estaba aprendiendo a hacerlo, ¿eh? Y estaba quedando en ese lugar. ¿Qué te puedo decir? Pues la gastronomía nuestra siempre triunfa. Empanadas de pescado a la veracruzana, así con la masa la masa de maíz, de harina de maíz, ¿eh? Y por supuesto que hay platos también de otras partes de nuestro país, porque no puedes dejar de hacer,
por ejemplo, un filete de res al tequila, ¿no? Con chiles que te consiguen por ahí porque de repente no hay, pero yo a través del encargado de negocios de varias embajadas nuestras, he llevado el huitlacoche. Y ¿cómo se hace? Pues en empanadas o un espejo. Espejo se llama como un fondo en el plato y sobre eso un medallón de filete de res. Y pues un vino del maravilloso de ese país, y están comiendo ese huitlacoche que tiene pasote, que tiene un poquito de chile. Y hay que hacer eso y más para que la gente, cuando piense en viajar, venga a nuestro país. Diga, hay que ir a México. La gastronomía mueve al mundo. ¿Sí? Y que vayan a comer a donde quieran. Pero que vengan acá. Y que regresen a sus lugares de origen y que digan, hay que ir a México. Ese es uno de mis propósitos con el trabajo que yo he realizado en el exterior. Como que hay un renacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un patrimonio maravilloso en nuestro estado que se llama Las Mujeres de Humo. Entonces, esas ya son patrimonio de la humanidad, ¿sí? Y yo tengo el honor de decir que trabajé con ellas como 9, 10 años, son mis super cuatachas, y eso es un ejemplo de que nuestra cocina está vigente, ¿no? Y de que las instituciones culturales, tanto locales como puede ser universales, como puede ser la UNESCO, se están fijando en cómo nos alimentamos los mexicanos. Y eso, pues podrán venir las hamburguesas, ahora le dicen hochos, cuando yo era niño, eran los perros calientes, pero yo creo que la moral cristiana dijo, no, hot dogs, ¿no? Pero no, o sea, nuestra gastronomía está al tiro, ¿sí? Tengo una amiga en Alvarado que va a empezar a llevar queso de Alvarado cada 20 días a Progreso, Yucatán. ¿Sí? La gastronomía está, yo creo que está en un punto alto. Hay que cuidar la cocina tradicional, porque tenemos un montón de escuelas de gastronomía ahora y que siempre están volteando hacia el occidente gastronómico, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque de repente de los laboratorios cocina de Ferran Adrià salieron esos platos con espuma, y que ahora se están haciendo la nueva cocina mexicana y de repente tiene espuma. Y no hay que olvidar que en la cocina nuestra, cuando el plato tiene espuma, está tronado. ¿Por qué? Porque tiene bacterias que están produciendo gas, ¿no? Y la mayoría no sabe que esta es una espuma que se hizo con el laboratorio y que, claro, el plato cuesta mucho más. Entonces, hay que tener cuidado con cosas como esas, ¿no? Pero yo creo que nuestra cocina está en un buen momento, ¿no? Y por ejemplo, en la Huasteca, la cocina está súper vigente,
¿no? Y es como la cocina acá en el centro, en el Sotavento, que está ligada a la música, a la fiesta, al placer. Eh, eh, yo no tengo la menor duda, así de que si no dejamos de la mano este trabajo, la cocina nuestra va a seguir y va a seguir y va a seguir. Yo lo veo bien, eh, aunque de repente diga, bueno, Pepe Ochoa una vez sirvió salmón a la veracruzana en Ottawa, pero pues era lo que había, ¿no? No había guachinango, no había robalo, tenían salmón, y el agregado cultural me dijo, oye, chef, está como raro tu plato. Le dije, pues sí, ¿cómo no va a estar raro si nosotros no tenemos salmón? ¿No? Pero es lo que me... pero como dicen los cubanos, hay que resolver, ¿no? Y tampoco era tan malo el salmón, ¿no? O sea, era raro, pero pues sí, pero seguramente era raro cuando llegó el comino, cuando llegó el clavo, ¿no? Y que seguramente olía a humedad, eso. Porque pues, eran viajes muy largos a través del mar. Y yo digo que ahí surge el tatemado, porque el tatemado en la gastronomía en el mundo es nuestro, ¿sí? Entonces, tatemar para quitarle el aroma a humedad, y entonces surgió ese saborcito que a todos nos encanta, así como a humo, ¿no? A que pasó algo ahí, algo se tatemó, ¿no? Ese es nuestro. Así es la gastronomía, ¿sí? Las encargadas de alimentar fueron avanzando, ¿sí? Y entonces de repente empezaron a salir de sus casas, pues a desarrollarse como seres humanos que son, y me estoy refiriendo a las mujeres, que siempre estaban metidas en su casa, pero tú sabes que en la cabeza de la mujer hay quién sabe cuántos universos, ¿no? Las mujeres siempre están pensando en un montón de cosas resolviendo, y de repente ellas empezaron a eso que ahora le dicen empoderamiento. Y entonces, pues, de todos modos atendían a la familia, y así lo siguen haciendo además, ¿no? Y junto con eso llegan toda esa información gastronómica que va supliendo esos espacios que ya no tienen para preparar los alimentos. Y no nos damos cuenta, y no se dan cuenta que eso trae un montón de aditivos, que traen precursores de la obesidad, que traen precursores de un montón de enfermedades, de tal manera que la obesidad, que sí existía antes, pero que no era un problema de salud pública, y que hoy sí lo es, la obesidad resulta de ese gran consumo de la industria alimentaria que la verdad tendría que desaparecer. No la industria, ¿sí? Tendría que desaparecer los métodos, ¿no? Y que esa planta productiva que hay, esos seres humanos que trabajan para eso, tendrían que cambiarle a esos productos para que no tengamos yo digo, como nutriólogo que soy, porque yo soy nutriólogo egresado de la Universidad Veracruzana, yo digo que lo que tenemos es una bomba de tiempo que no tarda en explotar, ¿eh? Si ahora dicen que los hospitales, que el sistema hospitalario ha aguantado
todo este embate del coronavirus, dentro de unos 5 o 10 años, no nos vamos a dar abasto. Vamos a tener una gran cantidad de población en proceso de incapacidad. Fíjate lo que estoy diciendo, es que eso quiere decir que ya no trabajan, pero que se les paga. Pero hay que cubrir esos espacios. Entonces, pagar doble, y eso no sé si se pueda soportar. Esa es una cosa, yo no soy economista ni nada, pero yo lo veo así, y yo nada más digo, solo por eso deberían de cambiar esa estrategia de la industria alimentaria. Tenemos, por ejemplo, en Tierra Blanca, una gran cantidad de personas con problemas renales. ¿Sí? Eso ya es así de salud pública, ¿no? Y hacemos muy poco para fomentar que tomemos agua de fruta, que además de todo es saludable porque tiene las vitaminas, tiene los minerales, ¿no? que aportan los frutos. Pero el problema es que ahora, ¿quién cocina en casa? ¿No? Ahora, las mujeres, por desarrollo personal y porque aportan también económicamente a la familia, pues, pues ya no cocinan. Digo, tampoco es así de que, ya fuiste a trabajar, ahora cocina, ahora eso ya afortunadamente está acabando. Afortunadamente ahora tenemos una sociedad donde los hombres empiezan a entender que la convivencia tiene que ser de otra manera, ¿no? Pero está la cuestión de la alimentación. Y eso es un pendiente que se tiene que resolver. Yo siempre he pensado que así en grandes comedores que muevan tanto la empresa privada como el gobierno, pero donde haya una cocina honesta, una cocina limpia, una cocina saludable, ¿no? Tenemos que cambiar la mentalidad para poder llegar a ser pues una sociedad sana. Y no hay de otra más que la alimentación. Y nosotros podemos, o sea, ¿qué te voy a decir? Los adobos, las carnitas, los plátanos flameados, esos que echaban enteros sin cáscara a la paila de donde se cocinó el cochino, y que lo sacaban y que le ponían azúcar y aguardiente, pero le prendían fuego y entonces ya no tenía alcohol, podíamos comer los chamacos eso, ¿no? Los plátanos fritos que le sacaban la nata de la leche y se la ponían encima y no éramos gordos. Esa obesidad que hay ahora, eso no existía. Y es una obesidad nueva en nuestra sociedad, es una obesidad que empieza a partir de la globalización. Y con la globalización nos llega toda esa industria alimenticia o alimentaria que es puro veneno. Puro veneno. Entonces hay que hacer mucha chamba, porque tú a los chamaquitos les das que una empanadita rellena de algo, de queso con papa, de jaiba, se la comen, se la beben, ¿sí? Y les encanta. Y tú le dices, mira, prueba esto y prueba eso que está sacando del paquete. Y cuando a los niños, a las niñas les hablas así, dicen, no, me gusta más esto, ¿no? Y yo lo puedo decir, también contar, porque de repente con mi programa de televisión, pues tengo también público infantil. Y entonces se acercan los papás, ahí me he enterado que hay muchos papás solteros. Y entonces, mira, saluda al chef, dile que te cocino lo que tú has visto, ¿no? Y hubo uno que me dijo, estoy muy agradecido con usted porque era un problema mi hijo
Y un día lo vio y me dijo, mira papá, eso se ve rico, pero tiene esto y esto que no te gusta, pero se ve rico. Se lo hice y a partir de entonces él empieza a aceptar otro tipo de comida y pues eso para mí es ampliar el criterio gastronómico y es tener una cocina saludable, una comida saludable, ¿no? Yo creo que es un proceso a mediano, largo plazo, pero no lo creo imposible. Y tampoco estoy de acuerdo en que, así que desaparezca. No, que desaparezcan los métodos, los procesos. Que desaparezca, que le quiten todos los ingredientes que a la hora de que uno agarra un producto empaquetado en el supermercado, le das la vuelta, y ves que dice ingredientes, 2 puntos y seguido, empiezas a ver lo que tiene. Y uno de adulto dice, al leer dice, no, mi mamá no me daba esas cosas, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar. No desaparecerla, porque entonces desaparecen los empleos, ¿no? Pero sí hay que cambiar los métodos y trabajar sobre nuestra gastronomía como, no solamente como una cuestión saludable, sino como parte de preservar nuestra identidad. Eso me parece también importante. Muchas gracias, Pepe. No, ha sido realmente muy agradable. Muchas gracias a ustedes. Pues el IBEC es una institución que forma parte de todo eso que yo tengo en el espacio bonito de mi corazón. Yo, en gran parte, soy ese cocinero internacional porque el Instituto Veracruzano de la Cultura ha sido pionero en trabajar sobre la gastronomía nuestra para preservar la identidad. Eso sí hay que decirlo. Gracias, Muchas gracias. Y a ti. Buenos días.